materiales que necesito para mi próximo proyecto. Creo que vamos a utilizar esto de aquí que está súper brilloso y lindo y un poquito de diamantina. Creo que con esto ya estamos cubiertos. ¿Y saben de qué me acabo de dar cuenta? Que nunca nos hemos puesto a pensar cómo se hacen nuestros materiales favoritos. Lo divertido de este video es que nuestros amigos de Fantasías Miguel nos invitaron a conocer la fábrica para ver cómo se hace todo. Así que ¡vamos a la fábrica! Comenzaremos con mi material favorito, la diamantina. Imagínate que aquí en la fábrica tienen bolsas gigantes como esta de aquí. Creo que jamás había visto tanta diamantina junta. Te cuento cuál es el proceso para hacer esta diamantina tan bella y suave. Como verás, todo comienza en esta zona de filtrado. Sí, porque así como la ves, esta diamantina no es tan pura como parece. Llega a estos recipientes de plástico donde se pone en unos coladores gigantes para filtrar los pedazos grandes que no pertenecen. Como este sobrante, que son tiritas raras que no deberían de ir en tu paquete final. Pero a ver, tenemos que regresar un paso más atrás. ¿De dónde sale esta diamantina? Todo comienza con unos rollos gigantes de papel metalizado como este amarillo, que aunque no lo creas, según el tamaño pueden llegar a pesar 10 kilogramos o más. Estos rollos se ponen en una máquina donde pasan rapidísimo y se van perforando. Esta tira con hoyitos es lo que sale al final. Y mira, lo más loco es que otro de los sobrantes es la diamantina, un poquito sucia, por eso se pasa por los coladores que vimos antes. El círculo que sale de la perforación entra por unos alambres que manualmente tienes que ir recorriendo porque se van acumulando muy rápido. ¿Sabes qué son estos círculos? ¡Sí, son lentejuelas! Estas lentejuelas pasan por hilo y se van enredando para hacer esta lentejuela hilada que venden en rollos enormes o pequeños, pero igual de brillantes y hermosos para tus proyectos. ¿Viste cómo haciendo lentejuelas terminamos con dos de los materiales más bonitos? Lentejuela hilada y diamantina. Este proceso se puede hacer hasta con figuras, como en este rollo que se está perforando en forma de unicornios. Las caritas que salen se usan para hacer lentejuelas decorativas, de esas que se ponen en las fiestas. Se ve hermosa, ¿no? Me encantan estos colores tan brillantes. Caminando por la fábrica me encontré este pasillo de torres blancas. Todo esto es unicel. Muchas y muchas láminas de unicel, listas para cortarse en 1000 formas que te ayudarán a decorar tu próximo evento. Para hacer un unicel decorativo, acomodan bloques de láminas en una de estas máquinas de corte, que básicamente es una resistencia que se calienta, y con el programa por computadora va cortando la figura que quieres. En este caso, letras N. Lo que me parece más sorprendente es que cortan cientos de láminas al mismo tiempo. Al final del proceso quedan estas bolsas gigantes de sobrantes de unicel. Todos estos pedacitos se reutilizan como materia para hacer pinturas impermeabilizantes, de esas que protegen las casas. La verdad yo no sabía esto. ¿Te imaginas la cantidad de tiempo que toma cortar cada uno de estos diseños? Lo mejor de todo es que hay un diseño para cualquier ocasión. Y en lo personal me encantó saber que no hay desperdicio porque todo se reutiliza. Si tuvieras que hacer tu propio diseño de unicel, ¿para qué ocasión te gustaría que fuera? Deja tu comentario. ¿Has visto las cosas de madera que venden? Todo eso también se hace aquí en esta fábrica. Comienza con una o dos láminas grandes que se acomodan para que las corte esta máquina programada por computadora. Si te fijas, todos los cortes son perfectos. Y cuando tenemos todas nuestras piezas, es hora de pasar a la zona de armado. Decidí poner a prueba mis habilidades en el área de armado de cajas. Comienzas con una tira de cinta, encima las 4 paredes, unes con pegamento blanco, levantas y con mucho cuidado, mucho más del que yo tuve aquí, unes los 4 lados. Ya aquí sostendremos fuerte con cinta y cortaremos con esta sierrita tan conveniente. Ahora emparejamos las esquinas con el martillo y se quitan los excesos del pegamento. No puedo creer que este proceso se haga a mano. Yo imaginaba que sería algo mucho más mecánico, pero cada caja tiene un toque humano y único.
El pintado también se hace a mano, caja por caja con un spray como este. Y se dejan secar al natural hasta que estén súper secos y listos para venderse. Qué loco imaginar que los materiales que usamos estén hechos de esta manera, ¿no? Yo jamás me hubiera imaginado que este es el proceso. Como se darán cuenta, me falta técnica. Estas fueron mis primeras bolsas, esta fue la última. Esta no pasa a la tienda, definitivamente. ¡Wow! Ese recorrido estuvo increíble. No me imaginaba que las cosas se hicieran así. Dime en los comentarios qué fue la cosa que te llamó más la atención. Creo que para mí fue definitivamente la diamantina porque es mi material favorito. Si te gustó este video, recuerda darle me gusta. También muchas gracias a nuestros amigos de Fantasías Miguel por habernos abierto la fábrica para que pudiéramos conocerla. Y es momento de demostrar nuestro poder crafty, así que vayamos todos a agradecerles a sus redes sociales. Y eso es todo para este video. Nos vemos hasta el próximo. ¡Adiós!